tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante. Y hoy, literalmente, va a estar con nosotros el autor de un libro de cuentos premiado en este año que se fue, el 2018, Un Mundo Maravilloso y otros cuentos, de Martín Benialgo. Y lo de Un Mundo Maravilloso tiene mucha razón. Hay un cuento que emociona. Siempre existió la creencia de que cuando los comunistas mataron a toda la familia del zar, cuando triunfó la revolución bolchevique, una integrante, Anastasia, se salvó y que esa princesa vivió en otros países. Uno de los cuentos trata sobre qué pudo haber sido Anastasia para no perderse. Y comenzamos de luego con lo que significa nuestro recorrido a nivel de bibliotecas. Vamos ahora hasta Santa Genoveva en París, Francia. Está ubicada en la Plaza del Panteón, alberga unos 2 millones de documentos. Entre sus fondos hay más de 4.300 manuscritos, impresos, fotografías y obras de arte. ¿Cuándo fue construido este edificio? Entre 1843 y 1850. Fue inaugurado el 2 de febrero del año 1851. Tiene, por lo tanto, más de 150 años. En cuanto a la parte arquitectónica, radica en que es uno de los raros ejemplos de arquitectura del hierro que se conserva en este siglo. En el exterior imita el estilo del Renacimiento. La estructura metálica que soporta el edificio puede verse libremente desde el interior. Para no perderse, cuando puedan, a través de internet pueden hacerlo, cuando viajen a Francia, Santa Genoveva en París, Francia, una biblioteca infaltable. Esta es una novela del año 1999 que marcó época. Cuando yo la leí en aquel entonces me dejó una huella indeleble. La joven de la perla es una novela de Tracy Chevalier. La acción tiene lugar en Delft, Holanda, y está inspirada en un famoso cuadro de Vermeer que se llama La joven de la perla. Es un cuadro que ustedes pueden en la tapa del libro, inclusive, donde hay una joven que tiene una perla en una de las orejas. Mediante la ficción, la autora imagina y relata este cuadro cómo fue pintado. ¿Y quién era realmente la joven de la perla? Eso no les voy a contar luego porque es emocionante tanto el libro como la película. Del año 2013 la película, hace por lo tanto 15 años. Se llamó el mismo nombre, La joven de la perla. Gira en torno a lo que yo decía, el cuadro Muchacha con turbante, que es lo que está en la tapa de muchas ediciones del libro y que es el cuadro que dio origen a esta novela. También conocido como La Mona Lisa del norte de Johannes Vermeer. Vermeer fue el autor, fue uno de los pintores más importantes de la época de oro holandesa. Y lo que trata es quién fue realmente la joven de la perla y qué influencias pudo haber tenido ahí en esa zona en el norte de Europa. La sinopsis es esta. Griet es una joven de 17 años que vive en la ciudad holandesa de Delft desde 1665. Su padre es un asesor pintor de azulejos con un accidente y queda imposibilitado para trabajar. Por ello, esta jovencita, Griet, deberá abandonar su vida familiar calvinista y se convierte en sirvienta en el hogar del pintor Johannes Vermeer, que vive en el barrio católico. Ella se adapta y a partir de allí, como su principal cometido es limpiar el estudio del pintor sin alterarlo, mientras supera este reto, se irá sumergiendo en la vida adulta y se convertirá nada menos que en la musa inspiradora, en la musa que imagina Vermeer el retrato de la joven de la perla. ¿Qué pasó con ella después? ¿Qué ocurrió con ella durante su trabajo con el pintor Vermeer? Todo esto y mucho más, tanto en la novela como en la película, y la película se llama el mismo nombre, La joven de la perla. Y seguimos en enero, por lo tanto, sin ninguna duda, más tiempo para la lectura. Veamos qué pasa en un recorrido por librerías. ¿Qué dice la gente? Sí, leo, amo leer. ¿Qué tipos de libros te gustan leer? Novelas románticas. ¿Algún libro que recomiendas? Todo o nada. Patricia Keller. ¿De qué trata ese libro? Es sobre una historia, la historia de 3 chicas, 3 amigas que juraron nunca enamorarse de verdad. Siempre tener amores momentáneos, pero al final el destino cambió y terminaron. ¿Preferís leer libros de autores extranjeros o paraguayos? Ambos me gustan mucho. Leí un libro de una autora paraguaya, Araceli Zamudio. Es un libro buenísimo, se llama Tu música en mi silencio. Es un libro buenísimo, les recomiendo. Y hay mundos maravillosos que nosotros no podemos ver. Les va a emocionar el libro Un Mundo Maravilloso y otros cuentos, que acaba de ganar a finales del año pasado un premio muy importante. Mereció una mención en los premios Roque Gaona de Literatura. Su autor, Martín Benialgo, ya está con nosotros, enseguida con él.
lo prometido es deuda. Estamos aquí nosotros con Martín Benialgo. Él nació en 1954 y obtuvo nada menos que el segundo lugar en uno de los más importantes concursos literarios en Paraguay, que es el premio Roque Gaona. Ahora, al terminar el año anterior, el 2018. Y por supuesto queríamos que esté con nosotros. Martín, muchas gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Un cuento maravilloso, otros cuentos. Me apasionó, pero comencemos con el cuento que da título. ¿Cómo surgió Un Mundo Maravilloso? Porque uno se pregunta, ¿existieron esas dos personas, esa pareja, o no existieron? Claro, Un Mundo Maravilloso, incluso yo dejo un poco de duda, porque muchas veces yo dejé, en otros cuentos me preguntan, ¿pero acá qué pasó? Y bueno, imagínate lo que... Dejo un poquitito la duda para que cada uno se... No, ahí en Mundo Maravilloso yo lo que quise poner un poco es un escritor, digamos, que... porque el escritor escribe, relata, qué sé yo, pero no puede dar... O sea, da vida en el papel a los personajes, claro. Pero no puede crear el personaje. Es como que él... Esa era la idea, fantástica, por supuesto. De la creación de los personajes, claro, no solamente de la descripción literaria. Exacto, y tanto así que, digamos, el escritor en este caso, el que aparece, está en una zona que es una zona parecida, porque tampoco podemos, pero es la selva esta que tenemos nosotros, Alto Paraná, qué sé yo, y de pronto los personajes aparecen en Estados Unidos y andan en tren, que es generalmente el transporte que usa toda clase de gente, y ahí se van sucediendo. Interesante, queda la duda al final, ¿existieron o no existieron, verdad? Claro, él está claro, sí, es que yo tampoco tengo la respuesta. Y yo tampoco, me quedé apasionado bastante por el final porque le deja al lector la posibilidad de construir su propio final. Y vos me decías, y yo te confieso, cuando leí este cuento que te voy a comentar ahora, pensé en aquellos grandes escritores de novelas policiales como Dashiell Hammett o Raymond Chandler. Vos creaste también un detective. ¿Y qué tarea que le dan al detective? O sea, que ese cuento estuve leyendo anoche. Sí. La tarea de encontrar nada menos que a una princesa de los zares de Rusia que supuestamente sobrevivió a Anastasia. ¿Cómo surge eso? Claro, surge primero el policial negro, digamos así, Chandler, el famoso Philip Marlowe, ¿no? Sí. Esa es la clase de detective, que es el detective que siempre está, digamos, tras casos que parecen que no son grandes y de pronto aparece todo un mundo detrás de un caso que le dan. Esa es más o menos la temática de él. Y ahí junté algunas cosas. El fusilamiento de toda la familia del zar, que fue allá del norte, en Siberia, siempre quedó, digamos, la leyenda, en una palabra, de que Anastasia no murió. Exactamente. Y se hicieron películas, libros y qué sé yo, hasta que creo que en 1990 y pico por ahí hicieron un análisis genético, y se corroboró. Pero quedó excelente. Entonces, usé ese tema, digamos. Por supuesto, Anastasia, digamos, tiene no es como en la realidad, ¿no? Y por otro lado, el servicio secreto soviético, acordate, Guerra Fría, qué sé yo, manda a alguien para ver si Anastasia vive, porque puede llegar a ser un símbolo para... Bueno, armo todo un... Y llega aquella mujer pagándole lo que quiera al detective para saber Anastasia está o no está viva. Claro, pero esa mujer, la mujer fatal... Exactamente, sí. Que es imprescindible en cualquier cuento del policial negro, siempre aparece uno hasta que se descubre realmente quién es, porque siempre también es una fachada, pero ella viene buscando porque tiene la misión de arriba, de los servicios secretos, de encontrarla y eliminarla. Así, una especie
como el asesinato de Trotsky. Así mismo. Porque la mujer tenía ese objetivo, matar a la princesa Anastasia. Claro. Eso creo que es un buen policial. Ya lo creo. Y una cosa, vos me decís que este detective aparece en otras obras tuyas. Sí. Yo ahora, bueno, yo te voy a mandar después. Y ahora va a salir, digamos, en este año, donde salen todos los cuentos de detective, que son como 8 o 9 por ahí. Y de otros, después tengo, digamos, cuentos fantásticos, cuentos históricos. Y cuentos maravillosos como este. ¿Cómo surgió y explicar a la audiencia de qué va Foxtrot? Y Foxtrot, que es un paso de baile, digamos, de los años 20, qué sé yo. Yo dije, ya en el cuento tiene que haber una escena, como si fuera una película, donde la mujer fatal, que era la mal detective, tienen que, no digo, intimar un poco. Y entonces ahí es donde baila Foxtrot, es decir, es una escena como para película, mamá. Entonces le puse el libro Foxtrot, porque uno ve y dice, no, pareciera, pudo haber puesto, no sé, Anastasia o buscando a Anastasia, no. Un poquitito también para que el lector vaya pensando. Claro que sí. Y acá viene una cuestión que te quería preguntar. Cuando uno piensa en un mundo maravilloso y otros cuentos, significa, ¿hay alguna temática? Los que hemos leído, por supuesto, sacamos nuestras conclusiones, pero ¿vos crees que el libro tiene una temática transversal que va a lo largo de todos los cuentos? ¿Hay algo que le caracteriza a este libro de cuentos, Un Mundo Maravilloso, Martín? Mira, yo con los cuentos voy a empezar a desilusionar un poco a la gente. Yo simplemente escribo, y me di cuenta, yo siempre digo una cosa, hay grandes autores, no sé, Cortázar, Borges, qué sé yo, o sea, la vara es muy alta. Claro. Es imposible. Entonces, a mí se me ocurre un cuento en un momento, y generalmente yo ya tengo todo el cuento, bastante bien. En la mente. Y simplemente, y no me voy guiando, digamos, primero no voy pensando si a la gente le gusta o no le gusta, porque eso también es imposible. A la gente le gusta o no le gusta finalmente después, pero no está en uno. Ahora hay, como todo escritor supongo, que en cuento los personajes muchas veces hablan por mí. Dicen cosas por ahí que yo quisiera decir. ¿Entendés? Son mensajes. Ahí hay un cuento que es Acostañó. Sí, exactamente. Bueno, que por supuesto lo histórico está, qué sé yo, pero hay personajes, porque en la guerra, viste, hay por ahí posiciones diferentes, se van armando fantasía, que yo, pero yo trato de ser un poco, desde mi posición, decir lo que yo pienso también, y eso dicen los personajes. Claro. ¿Y qué temas son los que te obsesionan? No, varios. Primero, por supuesto, los detectives me encantan. Es muy difícil escribir sobre una cuestión de detective. Después y la historia, hay muchos, por ejemplo, Beresina, que es ahí el lugar donde Napoleón pudo haber caído prisionero la única vez. Bueno, armó todo. Hay cuentos donde yo utilizo frases, canciones. Ahora, en este, va a haber cuentos de fútbol, en este que saco, sí, donde a ver, incluso, por ejemplo, hay un cuento que te anticipo, Puerta 12. Yo estuve el día en River Plate, donde murieron 70 personas. Me acuerdo, aquella avalancha. La avalancha esa. Es decir, no estuve en la otra tribuna. Sí. Bueno, y armo un cuento.
¿entendés? Y cosas así. No tengo así un tema específico, se me ocurren los cuentos y empiezo a escribir. Apasionante. Y finalmente viene esta pregunta que vos nos estabas diciendo ahora. Después de Mundo Maravilloso y otros cuentos, para este año 2019, ¿qué preparás? Bueno, van a estar, como son 6 libros con van a estar todos los cuentos del primero al último, más cuentos nuevos. Pero seguramente van a ser 2 libros porque voy a ir clasificando por tema. Por ejemplo, el detective va a estar el detective, más otros cuentos detectives, o así de misterio, van a estar en un libro o en una sección, los de fútbol en otra, los de historia en otra, un poquitito a ordenar, porque al final van a ser como 60, 70 cuentas. Vamos a esperar con atención. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Martín. No, gracias a vos y espero que a la audiencia le haya gustado. No se pierdan Un Mundo Maravilloso y otros cuentos de Martín Benialgo. Volvemos enseguida. Y como siempre, llegó el momento también de continuar con ¿qué libros leen y qué libros recomiendan? Acá está la respuesta. Sí, soy de leer. Me gustan más los libros de autoayuda, como Chocolate Caliente para el Alma, todos esos que te motiven y te levanten el autoestima y así poder ayudar también a los demás. ¿Preferís leer en libros de autores extranjeros o nacionales? No, en mis tiempos libros también leo los autores paraguayos como de Roa Basto, que me gusta mucho también, y los de autores, bueno, las extranjeras, los bestsellers, que es lo que más me encanta, ¿verdad? De autoayuda. ¿Algún libro que recomiendas y por qué? Y el de Chocolate Caliente para el Alma, tenemos también el libro Comer, Rezar y Amar. Esos son los libros que me gustan, son libros motivadores y eso es lo que en este tiempo que vivimos en mucho estrés, aunque sea nos motivan y nos levantan el ánimo para seguir adelante. Y sin ninguna duda, cuando hablamos de libros que hicieron historia, La Divina Comedia de Dante Alighieri. Este libro se calcula que fue escrito a comienzos del siglo XIV. Se considera una de las obras maestras de la literatura italiana. La cosa es así, ¿qué se imaginó Dante cuando estaba en plena Edad Media? ¿Cómo sería si voy al infierno, si voy al purgatorio y si voy al cielo? Entonces, primero se deja guiar y va a diferentes círculos del infierno, donde está cada uno de los que han cometido cierto tipo de pecados, hasta llegar al último círculo donde están realmente los peores. Luego también va al purgatorio y luego, guiado por Beatriz, porque el infierno es guiado por Virgilio, guiado por Beatriz, que está inspirada la personaje justamente en una chica que él conoció, va al mundo celestial. En pocas palabras, de la nada a la inmortalidad. Por eso se usa mucho esto es dantesco. Cuando decimos esto es dantesco significa esto es como el infierno descrito por Dante Alighieri, que se considera un infierno terrorífico para los que están allí. Traduce muy bien lo que era el pensamiento de la época. Es una obra maestra, no se pierdan. La Divina Comedia de Dante Alighieri, ese mundo que está en el cielo, está en el purgatorio, está en el terrible infierno que tiene varios círculos. De ahí viene algo dantesco. Y para no perderse el Museo de Filadelfia, pocas veces visto en nuestro país. Ahí guardan, por ejemplo, animales disecados, elementos utilizados por los fundadores de la ciudad de Filadelfia, docenas de carretas de varios tamaños son algunos de los objetos que pueden encontrar en los distintos museos de Filadelfia. Para ir a la ciudad chaqueña, sin ninguna duda, un objetivo debe ser este. Quienes deseen conocer la historia y la fauna existente en este suelo cálido y seco, para no perder este museo en Filadelfia. En pleno centro de Filadelfia, casi la totalidad de animales que habitan en el Chaco paraguayo compone el acervo natural del Museo Científico Jacob Unger.
La colección, iniciada en 1957, cuenta en la actualidad con 210 especies de pájaros, mamíferos y reptiles que despiertan el interés de turistas y biólogos del mundo. Aves de mayor porte tienen sus ubicaciones en el salón de entrada, donde también hay muestras de mamíferos. En las paredes, cuadros formados con coloridas mariposas y algunos insectos completan la diversidad faunística, con arañas y hasta caracoles. El acceso al público es de lunes a viernes de 7 a 11:30 horas con aporte voluntario. Y entre los libros que están en circulación y que les recomiendo para leer en este mes de enero, hay uno en particular que es La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones. ¿Dónde está este libro en Literato? ¿De qué trata realmente? Es la construcción de una gran catedral, pero para la construcción de la gran catedral participan obreros, están los diseñadores, está la alta clase de aquel momento, están los sacerdotes también con diferentes intereses. Y es la peripecia de un personaje que sufrió un gran golpe en su vida y que va relatando él mismo cómo se hace la construcción de una catedral y los intereses que están detrás. No se pierdan La Catedral del Mar de Ildefonso Falcones, disponible en Literato. Y en Servilibros se encuentran ustedes con Programación Neurolingüística en las Relaciones de Negocios, de Víctor Manuel Ciceros. Esta es una obra sobre una nueva tecnología del éxito. ¿En qué se basa? En ayudarnos a comprender cómo influyen las emociones en nuestro bienestar y aprender a potenciar esas emociones para lograr el éxito tanto en las relaciones comerciales como en los negocios, disponible en Servilibros.